Jesús, el Hijo del Hombre. Aparenta ser contradicción. Quien el creyente lo tiene como Hijo de Dios, que él mismo, refiriéndose a su persona, diga ser el Hijo del Hombre. Como dije al principio del programa, se repite la palabra o la frase el Hijo del Hombre 17 veces entre Mateo y Juan. Si usted le pregunta a un creyente, ¿por qué Jesús, cuando se refiere a veces a su persona, él se hace llamar el Hijo del Hombre? ¿Y por qué la Biblia, si por un lado lo presenta a él como Hijo de Dios, como enviado de Dios, por qué entonces me sale aquí que es el Hijo del Hombre? Eso tiene una explicación, pero la que yo voy a dar está muy distanciada de lo que de la respuesta que un creyente le pueda dar. Casi siempre el creyente, estas son las dos respuestas que da cuando uno le pregunta por qué a Jesús se le dice el Hijo del Hombre. Le dice lo del Hijo del Hombre es porque sí, era Hijo de Dios, enviado por Dios a morir por nosotros, pero también era humano, porque encarnó un cuerpo humano. Otros dicen Hijo del Hombre porque era hijo de José, el carpintero, que yo les expliqué en programas anteriores que es un error de traducción. José no era carpintero, era campostero, y campostero quería decir en griego pulidor de piedras. José lo que hacía era trabajar puliendo piedras, no carpintería. Pero eso y muchos errores más de traducción que hay en la Biblia, cambiar eso va a traer reacción en la comunidad creyente. Porque más de 1000 años la Biblia, en cada traducción que se le da y en cada revisiones que yo cuestiono, porque supuestamente las revisiones a la Biblia deben ser para corregir, para hacer correcciones. Pero cada vez que hacen una revisión, los errores ahí lo dejan. Y es que de cambiarlo, eso va a traer reacción. Una persona que desde niño haya tenido una fe y una creencia en lo que ha leído y que se le diga, no, eso fue un error, eso hay que cambiarlo, eso, quiera sí o no, le puede afectar o mermar, si es posible, la feligresía en los bancos de las iglesias. Y si el número de feligreses baja, va a bajar algo que también le va a afectar a las iglesias, que es el diezmo. Cosa que los que dirigen las iglesias no pueden permitir que el diezmo le baje, porque estamos hablando de una baja en dinero. Y por más espiritual que una persona aparente ser, necesita el dinero para vivir. Y ninguna institución, sea de carácter privado, una empresa, una corporación o una iglesia, causa cierta preocupación cuando la entrada económica comienza a mermar o a bajar. Y corregirle a la Biblia todos esos 80 en total, que tiene 80 errores de traducción, eso le puede afectar al diezmo. Un diezmo que es bastante lucrativo, un diezmo que las iglesias no se lo reportan a IRS, porque el que trabaja por la ley, reporta lo que gana y paga impuestos por lo que gana. Pero esas iglesias grandes, que tienen mucha feligresía, no creo que a IRS les reporten la buena entrada semanal de diezmo que tienen. Entonces es un negocito lucrativo en nombre de Jesús, que de corregirle los 80 errores de traducción que tiene la Biblia le puede afectar. Pues bien, en lo primero que hay que entender es lo siguiente, que en la época de Jesús y antes que él, ya refiriéndonos al Antiguo Testamento, todos los acontecimientos bíblicos en la época que sucedieron, tanto en la parte del Antiguo Testamento ya como en la parte del Nuevo, ya haciendo ya referencia a la vida de Jesús, todos esos acontecimientos se dieron en condiciones de idioma y de cultura muy diferentes a la nuestra. En Oriente no se hablaba inglés, ni se conocía ese idioma, mucho menos el castellano. El castellano nació en Castilla, una región de España, en los años 1300.
Incluso cuando Colón y quienes les acompañaban pasaron por América, ni era español que estaban hablando, era en latín, porque el español o el castellano como idioma era joven, muy pocas personas lo hablaban. Incluso por eso al hispano se le dice latino, y latino es el que habla latín, porque por su paso de los españoles por América llevaron fue el latín, no el castellano. Luego después comenzó a entrar el castellano por América. Fue ya para los años, ya a finales de los 1500, entrado el 1600. Pero los primeros viajes de Colón y la primera presencia española no llegaron hablando castellano. Porque incluso el reinado español, representado por Isabel la Católica, es Roma, por eso incluso se llamaba Isabel la Católica, porque aceptaron como doctrina religiosa el catolicismo, o sea, la religión católica, apostólica y romana. Entonces, cuando Roma pierde poder como potencia, se va a España a convencer al reinado español, que ya era una potencia marítima y estaba ocupando otros pueblos, a que las ocupaciones habían que hacerlas no solamente con ejército en mano como lo hacía Roma, sino también con una religión, porque la religión podía ser un medio de fácil manipulación en la ignorancia de la persona. Y es cuando entonces España adopta el catolicismo, y por eso se llamaba la reina Isabel la Católica, pero hablaban en latín. Estaba muy joven, ni siquiera, no tenía 100 años de existencia el castellano cuando Colón en sus primeros viajes pasó por América. Como idioma era joven el castellano. Y es por eso que se nos dice latinos. Y en verdad la palabra pues ya se ha adoptado para hacer referencia a nosotros de descendencia hispana o hispano, pero los verdaderos latinos son los que hablan latín, y en este caso solamente se habla latín en el Vaticano. La terminología correcta es hispanos, somos hispanos, no latinos. Pero cuando una palabra va pasando de generación en generación, a veces ya casi es hasta imposible cambiarla. Y muchas veces para referirnos a nosotros se refieren como la comunidad hispana, los hispanos, latina. Pero en verdad latinos no somos, lo que somos es hispanos, porque somos descendientes ya de españoles, después que extinguieron a los aborígenes. Pues bien, en los tiempos de Jesús ni se hablaba inglés ni se hablaba castellano. Y el creyente, cuando escucha al pastor emocionado, dando desde el púlpito, haciendo su relato un tanto dramatizado, porque la mayoría de los pastores son dramaturgos. Perdón, saben dramatizar mientras van hablando de Jesús. El creyente, en el momento que el pastor va hablando de la vida de Jesús, se imagina como que Jesús hablaba en su idioma. Cuando un pastor está hablando en inglés de la vida de Jesús, el creyente se imagina, o la feligresía, como que Jesús estaba hablando en inglés. El que tiene al español o al castellano como su lengua materna, se imagina a Jesús hablando español, pero no era así. Jesús ni hablaba inglés ni hablaba español. Hablaba el dialecto que hablaban los judíos de ese entonces, el pueblo de Israel de ese entonces, que era el arameo. El arameo era un dialecto, no un idioma. Y les voy a decir cuál es la diferencia de idioma y dialecto. No es lo mismo ni es igual. Dialecto es toda aquella comunicación verbal que no tiene forma de escritura. En el caso, por ejemplo, del África, de la China, hay cientos de dialectos, de tribus y comunidades que ellos se entienden hablando, pero lo que ellos hablan no lo saben escribir. Toda lengua hablada
que no tiene forma de escritura es un dialecto. Idioma es aquel que aparte de hablarlo se puede escribir y leer. El arameo, que era el dialecto de los judíos, la lengua materna de Jesús. El arameo nació en Egipto. En los años que los israelitas o el pueblo de Israel eran esclavos de los judíos, esclavos de los egipcios. La población israelita era analfabeta. Era una época en donde muy pocas personas tenían acceso al aprender a leer y escribir. Eso era un privilegio. En ese pueblo esclavo en Egipto, aprendieron a leer, salvo raras excepciones, Aarón y Josué. En el caso de Moisés, quien que lo saca de la esclavitud, pero Moisés, según el relato bíblico, es rescatado de las aguas por la hija del faraón y fue educado y criado en el seno de la familia del faraón. El arameo es una mezcla de la lengua que hablaban los egipcios en esa época, que era el copto. El copto era la lengua de los egipcios. La cúpula egipcia y quienes les rodeaban hablaban copto, ya eso desapareció como idioma. Incluso esas figuritas y esos jeroglíficos que se ven, esos papiros egipcios que aparecieron con escritura, era escrito en copto, no en arábico. La población inculta egipcia entonces hablaba arábico. Y el arameo era una mezcla de un arábico mal pronunciado y salpicado de un poquito de copto mal pronunciado. Incluso solamente eran los israelitas que hablaban arameo. Ninguna otra comunidad árabe se podía entender con ellos en arameo, porque solamente los hablaban ellos. Pues bien, siguiendo con el tema, les decía que lo primero que hay que entender es que hay palabras que cuando pasan de un idioma a otro o de una cultura a otro, se va perdiendo el sentido y el significado original de la misma. Y es lo que pasa con Jesús, el Hijo del Hombre. Pero le voy a decir de dónde viene eso y por qué él hacía referencia a eso. Y como ya les dije, 17 veces se repite la palabra del Hijo del Hombre refiriéndose a Jesús. La palabra hombres, con S al final, en lo que se considera la primera civilización de la humanidad organizada. El hombre al principio vivía en cuevas, en cavernas, cazando animales. Hubo una etapa en la humanidad en donde ni siquiera las ruedas se había inventado. Un atraso total en la humanidad. Cuando ellos mismos hacían esfuerzo, se comunicaban más por señas como los mudos que por palabras, porque todavía, por el atraso mismo que ellos tenían, no se le había dado forma a lo que hoy se conoce como idiomas. Los registros que hay de la primera civilización, o sea, organizada ya como sociedad, construyendo casas, acueductos, incluso los sumerios. En Sumeria, el diseño que se encontró en las ruinas de los sumerios es muy parecido al diseño que tiene Manhattan. Incluso se piensa que cuando se le dio esta forma, se le comenzó a dar esta forma a Manhattan, construyendo hacia arriba, y las calles, la forma que tienen, como van las avenidas una del lado de otra y las otras que la atraviesan, así mismo era Sumeria. Con pruebas arqueológicas y antropológicas que se han hecho, se ha llegado a la conclusión que después que el hombre salió de las cavernas, la primera civilización organizada fue los sumerios. Incluso fue tan organizada que se considera que ellos fueron los primeros que usaron una vía de comunicación escrita. Antes de los sumerios no ha aparecido nada
que se le pueda atribuir a una civilización o cultura que haya escrito tal cosa. Lo primero que se da a conocer como escritura es salido de la civilización sumeria. Luego, después de los sumerios, los tibetanos en el Tíbet. El sánscrito se considera, después de los sumerios, uno de los idiomas y formas de escritura más antigua en la humanidad. 12.000 años atrás se le atribuye a la civilización sumeria que existió. 12.000 años atrás todavía no había surgido, no había florecido todavía Egipto ni Grecia como civilización. En los escritos sumerios aparece la palabra Adamus, que esa palabra Adamus, cuando cruza a Grecia, se convierte en Adán. Los sumerios hacen referencia a Adamus en sus escritos cuando hablan de los Anunnakis en el idioma de ellos. Para los sumerios, los Anunnakis eran los dioses que habían bajado o descendido de una estrella. Y que esos dioses hicieron cerca, entre Sumeria y Grecia, hicieron una planicie cerrada a la cual se le llama Edén, Edén pero en griego. En esa planicie cerrada, según el relato de los sumerios, es ahí donde los dioses crean al primer hombre, o a los primeros hombres con ese, no un hombre en específico. Cuando ese relato llega a Grecia, Adamus se convierte en Adán, y la palabra planicie cerrada, el relato griego la convierte en un jardín. De ahí es que para este lado se conoce la historia de Jardín del Edén o el Huerto del Edén. Adán, que hoy en día se relaciona como el nombre personal en este caso en específico del sexo masculino, pero Adán más bien lo que significa es hombres en griego. Adamus en la lengua de los sumerios también significa hombres. Cuando la palabra Adamus en el lenguaje de los sumerios pasa a Grecia y se convierte en Adán, luego esa misma palabra cuando llega a Israel en el dialecto arameo se convierte en Abás. Abás significa en arameo hombres. Entonces, ¿qué pasa? Y esta es la parte interesante y quiero que le presten atención. En el dialecto arameo, la palabra bar significa hijo y abás, hombres. Cuando usted une ambas palabras, se convierte en Barrabás. Cuando uno dice Barrabás en arameo, usted está diciendo hijo de hombres. En el caso de Jesús, que no solamente hablaba arameo, que era su lengua materna, Jesús tenía un amplio conocimiento de la cultura griega y la egipcia, porque después que él cumplió los 12 años, la Biblia, los evangelios dan un salto de los 12 años a los 30, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Que el bautista, hoy en día, la palabra bautista se usa como nombre y creo que hasta como apellido. Pero el bautista era como el apodo. El bautista significaba el que bautiza. Cuando usted dice el bautista en griego, usted está diciendo el que bautiza. Y hablando del griego, los libros del Antiguo Testamento, incluso los del Nuevo Testamento, se tuvieron que escribir en griego porque el arameo no se escribía, solamente se hablaba. Por eso es que la Biblia originalmente está escrita en griego, porque el arameo solamente era hablado por los israelitas y no tenía escritura. Ahora sí, ellos hoy en día hablan el hebreo. Hebreo es el idioma hoy de los judíos, pero el hebreo sí se puede escribir. Pues bien,
Cuando usted dice Juan el Bautista, usted está diciendo Juan el que bautiza. O sea que Bautista no era el apellido de él. En esos años, lo que se podía relacionar como apellido, a veces era se hacía referencia más bien al pueblo donde nació la persona. Por ejemplo, María Magdalena, porque nació en Magdala. Jesús de Nazaret. José de Arimatea. Es para este lado en donde se le comienza en donde se crea ya para Occidente esa cultura de usar apellidos. Pero en ese entonces lo que nosotros conocemos como apellido no existía para ellos. Pues bien, Jesús entre los 2 y los 30 años pasó por Grecia y pasó por Egipto, porque hay registros de que él estuvo en Egipto. Incluso en esos años, la pirámide más grande, la del medio, se usaba como escuela para personas iniciadas. Que el próximo domingo el tema que les voy a traer es la historia de la Biblia. Esa Biblia que hoy se conoce, les voy a detallar por cuántas manos pasó, cuándo y cómo se decidió darle forma a esa Biblia, cuántos libros en sí tenían en manos y cuántos rechazaron para solamente llevarla a la cantidad que tiene de 66 para los cristianos y 72 para los católicos, porque la Biblia católica tiene 5 libros más que la cristiana. Pero fueron muchos los libros que rechazaron, libros que hablaban de la vida de Jesús, con mucho más detalle que lo que usted encuentra en la vida de él en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es muy poco lo que se habla de Jesús en los evangelios. Pablo habla mucho de él, pero Pablo no lo conoció. Incluso Lucas y Marcos no conocieron a Jesús. Escribieron lo que escucharon, que él hizo o dijo. De los 4 evangelios, solamente Mateo y Juan fue que conocieron a Jesús y formaban parte de los 12 discípulos. Pues bien, siguiendo en detalle con el tema, en la lengua aramea, Barrabás significa el hijo de hombres. Jesús, con los conocimientos que tenía en su paso por Grecia y por Egipto, porque aparecieron libros y registros que indicaban que Jesús de Nazaret, hijo de José, estuvo en Egipto, pero no con el nombre de Jesús, porque cuando usted dice Jesús lo está diciendo en castellano. Si usted dice Jesus, está diciéndolo en inglés. Y es bueno que le dé a entender esto a los oyentes. Incluso en el Antiguo Testamento, después de los libros de Moisés, hay un libro que se llama Josué. Los 5 libros de Moisés son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después de Deuteronomio viene entonces Josué, que fue quien se hizo mando del pueblo de Israel en el desierto cuando se dice que Jehová se llevó a Moisés, según el relato bíblico. Josué también significa Jesús. Pero cuando usted dice Josué, usted está diciendo Jesús en griego. En arameo Jesús se pronuncia Joshua. Y en los evangelios del Mar Muerto, en los escritos del Mar Muerto y en los evangelios agnósticos aparecía Joshua de Nazaret, hijo de José, el campostero, que estuvo varios años en Egipto. Joshua, Jesús en arameo, Josué es Jesús en griego, Jesús en castellano. Cuando se dice Barrabás, se está diciendo el Hijo del Hombre en la lengua aramea. Cuando Jesús decía en arameo, en el caso específico de Mateo capítulo 12, versículo 32, para citarle alguno, porque son 17 veces que se repite la palabra. Si usted va a Mateo capítulo 12, versículo 32, va a encontrar a Jesús haciendo referencia a lo que es la blasfemia. Cuando él dice que el que blasfema contra mí, contra el Hijo del Hombre, eso se puede perdonar, pero no contra el Espíritu Santo. Si usted va a Mateo capítulo 16, versículo 27,
va a encontrar a Jesús diciendo, refiriéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre. Él mismo se está diciendo el Hijo del Hombre. Si usted va al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 33, Lucas, capítulo 10, versículo 33, se va a encontrar a Jesús diciendo que ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes. Vuelve él otra vez a referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. En Lucas capítulo 10, versículo 33, lo voy a repetir de nuevo. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes. Jesús sabía que el Adamus de los sumerios y el Adán de los griegos era haciendo referencia no a un hombre en específico, sino a una raza. Por eso la palabra en el idioma sumerio y griego significa hombres, no un hombre en específico. Cuando el relato llega a Occidente para este lado y cruza y llega por América, Adán se relaciona como un hombre que fue la pareja de Eva, de cual le sacaron la costilla y de ahí nace Eva. Pero en el relato de los sumerios y de los griegos, se refieren a los Adán, a los Adamus, a una raza. Y cuando Jesús se refería a sí mismo y él decía, yo soy Barrabás, él estaba diciendo, yo soy el hijo de la raza adánica, yo soy un descendiente de la raza de Adán. Incluso ese relato bíblico que hay, que fue un atolladero de Jerónimo de Estridón, que hoy la iglesia lo tiene a él como San Jerónimo, pero que para mí de santidad no tiene nada. Ese atolladero que él hizo con la Vulgata, y cuando él presenta y hace el relato de la crucifixión ante Pilatos, ante Poncio Pilato, hay una parte en donde se hace referencia a un reo que cuando usted va a ver una película de cine, como la última, en el caso de la de Mel Gibson, muy buena producción cinematográfica, La Pasión, todas las películas que se han hecho en base a la vida de Jesús, vida y crucifixión, en el momento de que él está frente a Poncio Pilatos, viene y aparece un reo, un recluso con cara de loco, barbudo y melenudo, llamado Barrabás. Fue una confusión en traducción que tuvo Jerónimo de Estridón, y cuando a él le hicieron saber con el relato que hizo el biógrafo, que ahora mismo se me fue el nombre, el que llevaba la biografía de todo lo que sucedía en Roma, pero puede ser que me acuerde del nombre de él antes de que termine el programa. A Jerónimo de Estridón le dicen, usted se confundió. Barrabás era el mismo Jesús, porque la multitud conocía a Jesús como el Hijo del Hombre, porque él mismo se hacía llamar así. Y lo que Pilato le pregunta a la multitud es, ¿crucifico a estos dos que están? ¿A estos dos que están para crucifixión? ¿Se los entrego o les entrego a Barrabás? Barrabás era el mismo Jesús, el Hijo del Hombre. No es verdad que esa multitud que seguía a Jesús, que lo veían a él como el enviado de Dios, creían que él hacía milagros, que él podía sacar demonios, que le daba vista a los ciegos, que al paralítico lo podía caminar. No es verdad que esa multitud le va a decir a Pilato, crucifícale. La multitud decía, crucifícale a los otros dos que tampoco eran ladrones, que fue un error de Jerónimo de Estridón cuando hizo la Vulgata, que al primer idioma que se traduce la Biblia después del griego fue el latín. Roma no crucificaba ladrones. Roma solamente crucificaba a los que estaban en contra del régimen romano, al que se sublevaba, al que hablaba mal del César, al que no estaba de acuerdo con la intervención romana, a eso era que ellos crucificaban. Cualquier persona que robaba o delinquía que no le afectara al régimen
o a Roma, que estaba intervenida, que lo tenía yo intervenido, simplemente era acusado por los sacerdotes de la iglesia. Pero Roma no crucificaba ladrones, que fue otro error de traducción. Tendría en un futuro que hacer un programa con los 80 errores de traducción que tiene la Biblia. Entonces, Pilato casi libera a Barrabás, el Hijo del Hombre, que era el mismo Jesús. Pero los sacerdotes le dicen a Pilato: si tú les entregas a esa multitud, a Jesús o a Barrabás, como fuera, tú vas a quedar mal ante Roma, ante el César, como que eres un gobernador sin autoridad, que te dejaste subestimar de la multitud. Parece que eso le llegó a Pilato y dijo: es verdad, si yo entrego, si le entrego a Barrabás a la multitud, voy a quedar como un gobernador flojo que me dejé manipular o subestimar o sugestionar de la multitud. Cuando la multitud decía entréganos a Barrabás, lo que decía era entréganos al Hijo del Hombre, que era el mismo Jesús. La multitud nunca dijo crucifícale, porque la multitud estaba del lado de él. Todos los que estaban ahí creían que él le daba vista a los ciegos y que sacaba demonios y que hacía milagros. Y no es verdad que esa multitud le va a decir a Pilato crucifícale. Cuando a Jerónimo de Estridón le hicieron saber el error, ya la Biblia, la Vulgata, estaba hecha. Y la respuesta de él fue: lo que está escrito en la Vulgata así se queda. Porque para los creyentes, esta Biblia es un libro sagrado y divino, y cambiar ese relato va a traer reacción y tal vez cierto desencanto en la feligresía. Además, el relato como yo lo escribí se ve más dramático. Y han pasado 1500 años y así se ha quedado. Y todo el mundo se imagina que ese Barrabás era uno que estaba preso con cara de loco y barbudo y melenudo, y que le entregaron a Barrabás a la multitud. Eso no fue así. Barrabás era el mismo Jesús, porque quiere decir el Hijo del Hombre, y a él lo conocían como el Hijo del Hombre. Y cuando Pilato se da cuenta, cuando los sacerdotes le dicen: si lo entregas y no lo crucificas, pueda que tengas un problema entonces con el César. Y es cuando él entonces se lava las manos y dice: yo no tengo culpa de la sangre de este inocente, porque él se dio cuenta que no había motivo, porque es que Jesús nunca por los lugares donde él caminó, nunca habló mal de Roma. Sus prédicas, sus parábolas no eran en contra de Roma. Roma entendía que no había motivo o razón para crucificarlo. Pero como si los sacerdotes lo veían a él como una amenaza, porque Jesús, por eso fue que se echó en contra a los escribas y fariseos y a la casta sacerdotal judía, porque Jesús nunca habló en nombre de Jehová. Jesús nunca habló en nombre de Alá. Cada vez que él hacía referencia a un Dios, decía: mi Padre de amor que está en los cielos. Entonces, como el judaísmo ya tenía adoptado como religión las leyes de Moisés, y Jesús, cuando se refería a ella, lo hacía de forma que le daba a entender al creyente de que esas leyes eran un yugo. Jesús habla en contra del ojo por ojo y diente por diente de la ley de Moisés, y le dice todo lo contrario: a quien te da una bofetada en la mejilla izquierda, ponle la derecha. Los judíos querían aplicarle de una forma bastante drástica los 10 mandamientos para que los cumplieran la población judía. Mas sin embargo, ¿qué dice él? Yo te lo voy a reducir a 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y ama a tu enemigo. Cosa que el judío nunca le ha tenido amor a su enemigo, porque los judíos no se están llevando bien con los palestinos. Tanto es así que ya todo el mundo sabe lo que está pasando entre Palestina y judíos. Entonces,
venir este personaje humilde, con una población que le sigue, hablando un idioma diferente al de las leyes de Moisés, del ojo por ojo y diente por diente. Eso era un peligro ya para la iglesia judía. Y es cuando los sacerdotes insisten de que habían que crucificarlo. Pero en sí, Roma no vio en él ni Pilato motivo para crucificarle. Y aquí era donde quería llegar con la explicación sobre lo que significa en sí Barrabás, que es hijo del hombre. Y cada vez que Jesús, porque ahí es donde quizá está el error y la confusión, que todo el que está leyendo la Biblia, a veces en su imaginación, en la imaginación de su cerebro, en ese momento piensa como que Jesús estaba hablando en la lengua o en el idioma materno de quien está leyendo. Hoy, cuando se presentan los escritos del Nuevo Testamento, se especifica como hijo del hombre. Pero por el error de Jerónimo de Estridón en la versión Vulgata, la palabra Barrabás está despegada o desconectada del hijo del hombre, pero es lo mismo. Es lo mismo. Y cuando él hacía referencia a él, refiriéndose a su persona, diciendo yo soy el hijo del hombre, él en esa época decía yo soy Barrabás, hijo y descendiente de la raza adánica. Y quien en realidad le da forma a lo que hoy se conoce como Biblia y doctrina cristiana y religiosa es Roma. Y Roma es quien junta el Antiguo y el Nuevo Testamento con un poco de paganismo romano. Eso es el cristianismo. El cristianismo como religión tiene un poco de judaísmo y de paganismo romano. Y es Roma quien pone, porque les voy a explicar el próximo domingo cuando le hable de la historia de la Biblia, porque habían tanta discrepancia entre los mismos cristianos que Roma, en la época de Constantino, cuando por decreto ya se presenta la religión cristiana ya como religión oficial, entonces en un concilio, en el concilio de Nicea, cuando entonces ahí es que nace la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesús es Hijo de Jehová, cosa que los judíos no la aceptan. Pero esto fue lo que se le impuso al cristiano, y en esto es que están creyendo. Divinidad de Jesús. Bien, Jesús, cuando él decía que era Barrabás, él le hacía referencia a que era descendencia adánica. Pero esa descendencia adánica tuvo un origen, porque si usted se va al capítulo 6 del Génesis, comenzando desde el versículo 1, el capítulo 6 del Génesis dice: cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, llegaron y tomaron entre ellas la que quisieron. Y dice más adelante que de ahí nacieron los gigantes. Ahí se está hablando de que hay dos razas: hijo de hombres y hijo de Dios. Hijo de hombres, descendencia adánica. Ahora, ¿por qué bajan según el Génesis 6? Si usted me está escuchando en su casa y tiene una Biblia, vaya al Génesis 6 para que lo vea, que aunque no tengo una Biblia aquí en mano, pero sé que el Génesis 6 dice eso, Génesis capítulo 6. Eso tuvo un propósito, porque descender los hijos de Dios a tener relaciones con las hijas de los hombres, eso tuvo un propósito. Se quiso hacer una raza, se quiso hacer un cruce genético con un propósito. Porque ya incluso como lo especifica ahí el mismo capítulo 6 del Génesis, ya estaba también creciendo la maldad en el hombre.
se peleaban uno con otro. Entonces Jesús fue el último intento que hicieron, que se hizo para ver si él hacía un despertar de conciencia en la humanidad. Es verdad, él fue enviado, porque incluso esos reyes que la Biblia en el relato lo presenta como reyes magos, sabían que él iba a nacer. Incluso a María, en el relato que hay del ángel que dice que tú vas a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, tengo que decirle algo con relación a los embarazos. Según los creyentes, nosotros somos carne, cuerpo y espíritu. Según el creyente, todo ser humano tiene un espíritu y una alma. Pero para ese espíritu poder entrar a un cuerpo, necesita primero estarse formando en el vientre de la madre, el cuerpo. Y cuando se le comienza a dar forma en el feto a esa criatura que va a nacer, ahí tiene que haber ¿qué? Genes, espermatozoides. Hoy en día se sabe que hay 2 métodos para una mujer quedar embarazada, que es a través del método natural de la relación sexual, pero también la inseminación por vitro. No era posible que a Jesús le llegara un espíritu de lo alto sin antes él haber estado formándose en un feto en el vientre de María. No quiero decir con eso que María tuvo relación con José, pero María fue el resultado de una inseminación. Hubo a ella que inseminarla, como se hace hoy en día in vitro, y luego entonces que esa criatura, que ese feto está buscando forma humana, es entonces cuando ese espíritu puede hacer posesión. Se sabía que él iba a nacer, porque Jesús vino con un propósito. Ahora, una cosa es el propósito y otra cosa es la imagen que hay de él, Hijo de Dios, porque incluso es hasta una contradicción. Si es como las iglesias me lo presentan, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 en 1 y que es lo mismo, y que Jesús y Jehová es lo mismo, entonces es una contradicción cuando usted va a Mateo capítulo 12, versículo 32, Jesús diciendo, hablando sobre la blasfemia, sobre el blasfemar, él dice en el capítulo 12 de Mateo, versículo 32, cualquiera que blasfemase contra el Hijo del Hombre, se le puede perdonar, pero una blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces no son lo mismo. Porque si Jesús dice que el que hable mal de mí, el que blasfeme de mí, eso se le puede perdonar, pero no al Espíritu Santo o a Dios, entonces se ve que no son lo mismo, como me dicen, que los 3 son la misma cosa. Porque debió él decir lo contrario. El que se ponga a blasfemar contra el Hijo del Hombre, eso no se le va a perdonar, porque yo soy lo mismo que el Espíritu Santo y que Jehová. Él no dijo eso. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un invento de la doctrina católica, que los 3 son lo mismo, y en esa es la discrepancia de los testigos de Jehová. Que los testigos de Jehová dicen, sí, Jesús fue un profeta enviado, pero no es Dios. Para los testigos de Jehová, el Padre es Jehová, no Jesús. ¿Quién fue Jesús realmente? Porque hace cerca ya 2 años que yo hablé de ese tema cuando estaba en la rumba. Y el año pasado, cuando yo estaba aquí los domingos de 9 a 12, yo no hablé de la vida de Jesús. Yo puedo hacerlo en un futuro, repetir de nuevo ese programa, presentar al Jesús bíblico y al Jesús fuera de la Biblia, que hay demasiada documentación de quién fue Jesús, qué hizo, por dónde pasó, sus estudios y conocimientos que adquirió y a dónde fue después de la crucifixión. Porque para el creyente fue crucificado, resucitó al 3er día y luego pasaron unos días y subió al cielo. Por eso es que muchos libros que aparecieron hablando de Jesús lo desecharon. Porque cuando en el concilio de Nicea los monjes que estaban ahí
con esos rollos, esos papiros y haciendo traducciones, se dieron cuenta que el Jesús crucificado y después de la crucifixión es muy diferente al de los evangelios. Incluso esos evangelios se escribieron entre 40 y 50 años después de él haber desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué no se escribieron los evangelios a los 2 o 3 meses de él haber desaparecido? Porque ustedes pueden estar seguros que desde que Fidel Castro muera, a los 2 o 3 meses va a haber una película de Hollywood en el cine. Hay personalidades que cuando dejan un legado, meses después se escribe sobre ello. ¿Por qué hubo que esperar 40, 45 y 50 años para hablar de Jesús, para escribir de él? Sencillo, porque había que esperar que María y sus hermanos, porque tuvo hermanos de padre y madre, murieran, porque cosas que se inventan de él, si la hubiesen escrito 5 o 6 meses después, María y sus hermanos iban a decir, eso no fue así. Hubo que esperar que incluso María Magdalena muriera y que muriera María, la madre y los hermanos. Porque hoy en día a Jesús no le están sirviendo, a Jesús no le sirven, se sirven de él, porque han hecho un negocio de él y muy lucrativo, porque es vergonzoso que en el nombre de quien andaba con el vestido y la sandalia de encima y usando las piedras de almohada, hoy en día tantos pastores vivan con tantas comodidades y riqueza y opulencia en nombre de la humildad de Jesús el Cristo. Se están sirviendo de él. Y si han pasado 2000 años y él no ha regresado, cuando él dijo que iba a regresar pronto, que venía pronto, es porque si existe Jesús todavía, debe de estar llorando en el planeta o en el cielo que él se encuentre. Lo avergonzado y decepcionado que él debe de estar con ver el negocio que se está haciendo en su nombre, cuando él vino a esta tierra con otro propósito. Y ese propósito lo han viciado y lo han adulterado para lucrarse. Y pasarán 2000 años más y lo seguirán esperando. Porque si en verdad él está en ese supuesto cielo, no creo que él tenga intenciones de regresar cuando él ve no solamente la descomposición que hay en este mundo, sino que en el nombre de él, en vez de hacer la obra de que la persona cambie su vida para mejorar y ser un buen ser humano, un buen amigo, un buen vecino, un buen esposo, es todo lo contrario. Las iglesias se benefician de la feligresía y la maldad sigue creciendo. En Girón hay más iglesias que en Japón. Las cuentas bancarias de las iglesias siguen abultadas y la feligresía dejando de comer para pagarle un diezmo. Y todo eso en nombre de Jesús y del Señor. ¿Dónde están los resultados? Por eso han pasado 2000 años y al que están esperando que va a descender con ángeles y trompeta aún no llega. Por el negocio lucrativo que están haciendo en nombre de él. O sea, la discrepancia, el desacuerdo. Yo sé que cuando se tratan estos temas, no todo el oyente va a estar de acuerdo con lo que yo diga. Pero a mí en lo personal esto me beneficia, no me ofende para nada que un oyente me llame y quiera discrepar de mí y decir, no, yo no creo que eso fue así. Por eso es que el próximo domingo, espero que lo escuche el programa, voy a hablar sobre la historia de la Biblia, lo que hoy conocemos como Biblia, quiénes fueron los responsables de darle esa forma, cuántos libros originalmente debió tener la Biblia y por qué fueron rechazados. Si te vas al libro de Juan, ya al final Juan despidiéndose ya, en su último capítulo, sus últimos versículos, Juan dice, y Jesús hizo tantas cosas que no cabrían libros en el mundo para hablar de todas ellas. Así se despide Juan diciendo que Jesús hizo tantas cosas que no cabrían libros en el mundo si se ponen a hablar de ellas. Entonces, todo lo que se aparece escrito hablando de Jesús, los cristianos no le dan credibilidad. Y es muy poco lo que se habla de él en los evangelios, muy poquito.
Para ellos solamente tiene credibilidad lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Pablo, que no le conoció. Y hay bastantes cosas escritas sobre la vida de Jesús, pero los cristianos no le dan credibilidad. Y así es un poquito difícil, hasta casi imposible, uno puede convencer a alguien, cuando ya de antemano tiene su cerebro programado a que si eso no está en la Biblia, yo no creo en eso. Pues bien, les agradezco. Me voy a despedir, pero si alguien quiere llamar, porque yo, como les dije, salí al aire a las 11:10. O sea que si entra una o dos llamadas, pues puedo sacarla al aire. O si no, pues darle las gracias. Este es mi primer programa de este año 2014. Espero que vengan muchos programas más. Ya mis oyentes desde que yo estaba en la otra estación que me vienen siguiendo, gracias por su apoyo, por su mensaje de texto, por su llamada para motivarme. Pues ya sí me despido, 11:10, exactamente 2 horas que salí al aire. Les agradezco sus llamadas, sus opiniones, sus comentarios. El próximo domingo a las 9 de la noche volveré a estar con ustedes. Créanme que les agradezco que me hayan sintonizado para seguir analizando y aprendiendo ustedes de mí y yo de ustedes, que es el propósito de este programa. Y cualquier sugerencia o comentario, mi correo electrónico es jorgeluisdocufil. Docu es como de documental y film, película en inglés, FILM, jorgeluisdocufil@gmail.com. Y mi celular es el 646-545-0506. Gracias. Y les quiero, antes de despedirme, decirle a los oyentes, yo no tengo anuncios, no tengo personas que me están ahora mismo pues apoyando en cuanto a lo que es publicidad, ni pienso salir a buscar anuncios. Por tratarse de que del contenido de las cosas que yo hago, casi siempre el que tiene la bodega, el supermercado, el salón de belleza, la barbería, casi nunca se anuncia con programas como el mío. Y a veces es hasta humillante salir uno a mendigar un anuncio que te hacen sentir como que es un favor que te están haciendo y tú tienes que pasar hasta 2 y 3 veces. Él no está, venga mañana. Yo lo que voy a hacer es que le ofrezco a los oyentes que el que quiera una copia del programa, usted me hace llegar un USB o USB, como se dice en español, y yo por $20 le daré una copia, que esos $20, hágase de cuenta que es una contribución para yo pagar este programa. Porque si llega un anuncio, pues bien o amén, como dicen los cristianos. Eso me ayudaría, pero es de mi bolsillo que voy a cubrir el costo del programa. El oyente que le interese una copia, me puede llamar a mi celular al 646-545-0506. Yo trabajo el turno de amanecer en el taxi, nos juntamos en una gasolinera, me hace llegar un USB y yo le doy copia, no solamente de este programa, sino de otros programas que yo he hecho. Por $20 al que le interese una copia, yo se la hago llegar, que son $20 para yo ayudarme en el pago del programa, porque en realidad no quiero salir a mendigar un anuncio barato. El que se quiera anunciar, pues tiene aquí la puerta abierta. Si no, pues yo le pido a mis oyentes, el que quiera de nuevo escuchar este programa, los programas viejos que yo hice, por el módico precio de $20, le hago llegar una copia para yo ayudarme con el pago del programa y del espacio. Gracias, que tengan buenas noches. A mis amigos del volante, se me cuidan, que saben que las madrugadas son un poquito complicadas. Y aquí estaré el próximo domingo. Gracias una vez más. Si ya usted va para la cama, que duerma bien y que al levantarse tenga un bonito día. Y espero todos los domingos que estemos de nuevo aquí en su programa, analizando y aprendiendo. Que tengan buenas noches. Que alguno de ustedes quizás le pueda dar.